Hola chicos, buenos días. Bueno, en este video junto a mi compañera Juliana vamos a analizar una película que poco se ha hablado de ella en todas estas exposiciones, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, desde una perspectiva pedagógica. Bueno, la película no solo nos muestra un conflicto emocional, sino un choque profundo entre modelos educativos, corrientes pedagógicas y formas de entender la formación humana. Entonces, voy a relacionar las prácticas del Colegio Welton y del profesor Keating con varias pedagogías que hemos visto a lo largo de toda la carrera y usando ejemplos concretos de la película. Bueno, el Colegio Welton representa una pedagogía tradicional y por ende autoritaria, que es centrada pues en la disciplina, la obediencia y la memorización. El lema de su colegio es tradición, honor, disciplina y excelencia, que pues refleja una educación basada en normas que son bastante rígidas y autoridad unidireccional. Esta escuela aplica principios de conductismo de Skinner, como lo es premiar la obediencia y castigar cualquier tipo de desviación. El enfoque está entonces en la conducta observable y no en el proceso en sí del aprendizaje. Por ejemplo, las sanciones sociales y académicas cuando un alumno no cumple con las expectativas, o por ejemplo los padres de Neil, que pues usan presión y lo castigan psicológicamente para, comillas, corregir su vocación. Llega entonces como un ángel el profe Keating, que pues representa claramente una pedagogía humanista, donde lo primero no es el contenido sino el sujeto, y con ello sus emociones y su sentido de vida. El profe Keating promueve la autonomía, la creatividad y el desarrollo personal. Por ejemplo, él no enseña poesía, sino enseña a sentirse vivo, y pues eso es claramente un pilar del humanismo. También el profe Keating se acerca al constructivismo, que sostiene que el conocimiento se construye activamente. El profe Keating no da respuestas, el profe Keating hace preguntas. Y cuando un profesor prioriza la pregunta sobre la respuesta, está permitiendo que el estudiante construya su propio conocimiento. Cuando los estudiantes crean la Sociedad de los Poetas Muertos, vemos la importancia del aprendizaje entre pares. Reflexionan juntos, se influencian, se motivan, etc. El profe Keating también encarna rasgos de la pedagogía crítica o liberadora, pues como se la conoce, especialmente la de Paulo Freire. Anteriormente mis compañeros ya habían explicado sobre la educación bancaria, que pues por si lo olvidaron es que el profesor deposita información en el alumno, y pues Freire criticaba la educación donde pasaba esto, donde accionaban de esta forma. Entonces viene Keating y pues hace lo contrario, él despierta la conciencia crítica. Otro enfoque presente es el progresismo, especialmente las ideas de John Dewey, que pues Dewey afirmaba que la educación es vida, no preparación para la vida. Entonces Keating materializa esta idea cuando convierte la clase en un laboratorio de experiencias. Por ejemplo, cuando salen al patio para caminar de forma diferente, o cuando leen poesía en voz alta como acto creativo. El profe Keating también tiene toques de pedagogía romántica, donde se valora la espontaneidad, la emoción y el ser individual. Por ejemplo, cuando Neil descubre su pasión por el teatro, o la exaltación del sentir como forma del conocimiento. ¿Qué tan difícil puede ser la búsqueda del propio camino? Es fácil vivir de manera común cuando se tiene el camino trazado, cuando se sabe cuál es el camino y finalmente cuál será el destino. Porque incluso es mucho más fácil, entre comillas, vivir la vida que otros quieren que tener la capacidad de tomar decisiones trascendentes para nosotros mismos. Neil Perry es un claro ejemplo del inicio a un conflicto interior. Es fácil mientras sigues el camino que todos quieren que sigas, hasta que tus ojos son abiertos y quieres forjar tu propio camino. Aquí es donde inicia el verdadero conflicto entre el deber impuesto y el deseo de ser uno mismo.
Vemos cómo Neil, al parecer, se convirtió en la parte trágica de la historia. ¿Fue culpa del profesor? ¿Fueron sus padres lo que lo llevaron a esto? ¿Él realmente no afrontó sus miedos? Si lo analizamos de forma profunda, primero, si el profesor nunca hubiese despertado su sentido crítico, él moría sin saber lo que le gustaba, sin sentir. Segundo, a nuestro alrededor siempre tendremos personas que sabrán qué hacer con nuestras vidas. En este caso, para sus padres, era fácil quererlo utilizar para su beneficio, como herramienta de satisfacción para sus propias frustraciones, al punto de minimizar toda su esencia. Tercero, todas las decisiones tienen consecuencias, y en este caso, él es la analogía de que para tener una nueva vida, primero necesitas morir a la antigua. No es solo un suicidio, es la renuncia total a una vida que no es tuya. ¿Quién puede domesticar a la muerte? Enseñanzas pedagógicas. Esta película nos lleva a reflexionar en que la verdadera educación trasciende. Educar es despertar, no solo instruir la educación, no solo imponer normas o dictar conocimientos vacíos. Busca despertar el sentido crítico. ¿Para qué aprenda esto y cómo lo puedo usar para mi beneficio? El diálogo como base del aprendizaje. En la educación, los maestros son parte fundamental para el aprendiz. En la época antigua, los maestros tenían discípulos que buscaban que sus alumnos aprendieran como ellos e incluso los superaran a través de diálogos, preguntas, enseñanzas e introspección. Ese es el verdadero rol del maestro, que no busca que le obedezcas de manera ciega sus conocimientos, sino que al contrario, hace que a través del verdadero conocimiento puedas encontrar tu felicidad. La creatividad y la poesía como formas de conocimiento. Hay muchas maneras de encontrar el verdadero conocimiento, y una de ellas es la poesía. La poesía y la creatividad siempre han sido un acto revolucionario en todos los tiempos. Mientras todos viven de manera literaria, la creatividad nos hace usar la literatura para ver la vida desde otra perspectiva. La poesía convierte aparentemente lo imposible en realidad. La libertad como esencia del acto educativo. La filosofía de Keating se basaba en que la educación debe ser un acto de liberación, no de domesticación. Y es muy cierto. Esto me hace recordar a La verdad os hará libres. Despertar la voz propia, promover el pensamiento libre, romper el sistema, no reducir lo emocional, declaración de la guerra contra la conformidad, ir contra la corriente, no tener miedo a hacer algo diferente o cambiar de punto de vista. Y concluyendo, Carpe Diem no es un estilo de vida, es una forma de ver la vida, hacer las cosas sin miedo y ahora. Aunque esto no siempre garantiza el éxito, pero reduce la frustración e impulsa a dejar el miedo de perder. La verdadera pedagogía no es la herramienta que usamos para que hagan caso a nuestras órdenes como maestros, sino al contrario, que despierten en otros las ganas de ser. Finalmente, esta película nos recuerda que ningún aprendizaje vale la pena si no nace de la libertad. No quiero sobrevivir, quiero vivir.